El Homo sapiens surgió hace unos 200.000 años. Prácticamente, el 95% de nuestra historia en la Tierra ha sido una constante lucha por sobrevivir. Pero el avance del pensamiento nos ha ayudado a obtener mejores herramientas con las que ha sido más fácil interactuar con el entorno. Hola, observador. ¿Quieres aprender un poco? ¿Sí? Pues bienvenido a Un poco de ciencia. Hace unos 12.000 años, el humano empezó a volverse sedentario y se agrupó en pequeños grupos gracias al surgimiento de la agricultura y la ganadería. Las primeras civilizaciones surgieron en las cuencas de los grandes ríos del Próximo Oriente. Fue en Egipto, a lo largo del río Nilo, y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y Eufrates, en el 5000 a.C. Mesopotamia fue pionera en el desarrollo de la escritura, la astronomía, la medicina y las matemáticas. Desarrollaron la rueda, y en el código de Hammurabi se expresaban las primeras leyes de la historia. Los textos arcaicos de Uruk se consideran los primeros escritos científicos de la historia humana. Los egipcios, por su parte, habían llegado a dominar una serie de saberes que abarcaban las ciencias en el sentido antiguo. Fueron los mejores médicos de Occidente y nos dejaron grandes construcciones arquitectónicas, además de su gran técnica de momificación. Las culturas china, india, hebrea y precolombina permanecieron alejadas, realizaron inventos y llegaron a conclusiones parecidas de cómo se regía el mundo por su propia cuenta. Aún así, todas estas culturas tenían algo en común. Su método rozaba entre lo experimental y lo mágico. Sin embargo, una revolución estaba ocurriendo en una costa de Grecia. Esta costa de Grecia se llamaba Jonia. Los primeros filósofos vivieron en Jonia. Jonia era un conjunto de polis. En estos lugares, ellos empezaron a preguntarse acerca del cosmos y de cuál era su origen. Uno de los primeros curiosos fue Tales de Mileto. Tales es considerado el primer filósofo y también el primer físico. Fue educado por los sacerdotes egipcios que se consideraban las personas más sabias de su tiempo. Su arje o elemento del que se componían todas las cosas era el agua. Sus seguidores más reconocidos, como Anaximandro, Pitágoras, la primera persona en decir que la Tierra era esférica, y Anaxímenes, llegaron a proponer arjes distintos de los que creía ellos se formaba la materia del universo. Otro seguidor de la escuela jónica, Empédocles, propuso que la materia estaba compuesta de agua, aire, tierra y fuego. Esta teoría fue aceptada cerca de 2000 años, en parte gracias a Aristóteles, que al verla agregó un quinto elemento llamado éter. Aunque no fue la única teoría de la materia que conocieron los griegos. Dos contemporáneos de Empédocles, Leucipo y Demócrito, propusieron la teoría atomista, que se basaba en la idea de que, si se tomaba cualquier cosa y se cortaba en partes cada vez más pequeñas, se acabaría llegando a un punto del que no se podría cortar más. El problema con esto era que cada grupo de átomos de cada material distinto contaría con características diferentes. Esta teoría fue ignorada durante miles de años, pero sorprende por su modernidad. Otra revolución ocurrió en el año 470 a.C., cuando nacía en Alopecia, Grecia, Sócrates, que junto con su discípulo Platón y el discípulo de este, Aristóteles, han sido los representantes fundamentales del pensamiento de Occidente. Sócrates se interesó solamente en las humanidades. Platón y Aristóteles profundizaron en las ramas que se considerarían ciencias también. Platón creó la primera universidad del mundo, llamada la Academia, que estuvo vigente por más de 900 años y donde se impartirían los conocimientos más actuales de esa época. Aristóteles de Estágira es considerado por muchos como el primer científico.
Fue pionero en las técnicas de lógica, observación, investigación y demostración. Generó numerosos análisis y propuestas sobre el origen, anatomía y funcionamiento de los animales y plantas. Desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos, y a partir de él formuló la primera teoría sobre la clasificación y sistematización de los animales, y una completa teoría de la ciencia y la metodología de la investigación científica. Es considerado el fundador de la biología y fue el mentor de Alejandro Magno. Además de esto, fue pionero en decenas de cosas más, de las que, si mencionáramos, abarcaría uno y tal vez más videos. Al ocurrir la muerte de Alejandro, Grecia empezó a decaer. Ptolomeo II fundó la Biblioteca de Alejandría en Egipto, que fue la biblioteca más importante y prestigiosa, y uno de los mayores centros de difusión del conocimiento de toda la antigüedad. En la biblioteca se reunieron y analizaron los textos más antiguos, y se llevó a unos niveles intelectuales muy grandes para la época. La componían principalmente griegos. Claudio Ptolomeo, Euclides y Arquímedes fueron algunos de los mayores representantes de la biblioteca. Lamentablemente, la biblioteca fue destruida en el año 48 a.C. a manos de los generales de Julio César, causando una brecha insalvable en la intelectualidad humana. Cuando Roma se volvió el imperio más dominante, los griegos siguieron siendo parte fundamental de la sociedad romana, pero más que nada como consejeros y como filósofos, ya que Roma se enfocaba en la guerra más que nada, y no hubo avances tan importantes en muchas ramas científicas. Los árabes, ciertamente, empezaron a avanzar en ramas como la medicina y las matemáticas de una forma espectacular. Los descubrimientos se iban haciendo cada vez más raros, pero la debacle de Occidente se aceleró cuando la Iglesia Católica adquirió tanto poder luego de hacerse la religión oficial del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo. Esta debacle se llamó oscurantismo y ocurrió durante toda la Edad Media. El conocimiento fue exclusivo para las clases sociales altas y personas del clero. La Iglesia tenía tanto control que a la persona que osara con contradecirla o no seguir las leyes establecidas por ella era brutalmente masacrada. Afortunadamente, surgió una nueva revolución, encabezada por varias personas que darían paso a la ciencia moderna. La ciencia antigua acaba propiamente en el siglo XVI, cuando Galileo demostró que si dos piedras desiguales se dejan caer simultáneamente, llegan al suelo al mismo tiempo. Este experimento fue un momento clave en la historia de la humanidad. Es cierto que Galileo tomó como referencia a personajes que antes habían desafiado la autoridad, como Giordano Bruno o Nicolás Copérnico. Pero no solo estos personajes fueron importantes para el despertar racional de la ciencia. Personajes como William Harvey, René Descartes, Robert Boyle, Antoine Lavoisier, Isaac Newton, Christian Huygens, Thomas Young, Anton van Leeuwenhoek y Johannes Kepler son algunas de las mentes que abrieron una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, abriendo un cambio que es continuado aún en nuestros días. Todo esto desembocó en la revolución industrial del siglo XIX, que liberó al hombre, al menos en parte, de la miseria. En el siglo XIX, John Dalton desarrolló la teoría atómica de la materia, combinando la teoría atomista de Demócrito con la teoría elemental de Empédocles. Michael Faraday y James Maxwell propusieron teorías sobre la electricidad y el magnetismo. Charles Darwin propuso la teoría de la evolución. Mendel creó la genética. Mendeleev aportó con su tabla periódica.
La corriente alterna ganó la competencia contra la corriente continua y se descubrieron los rayos X. Cada uno de estos desarrollos obligó a los científicos a reexaminar radicalmente sus puntos de vista sobre la forma en que funciona el mundo. En el siglo XX, la física cuántica y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la teoría del Big Bang de Lemaitre, la descomposición del átomo, la electrodinámica cuántica, la teoría de Oparin, la estructura de la doble hélice del ADN, los antibióticos, el viaje a la luna, la creación de Internet, los avances en robótica, entre muchas cosas más, han hecho que veamos el mundo desde otra perspectiva, donde todos estamos conectados y ha ocurrido una mega globalización. La última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, además de acercarnos ya a un mundo que es en gran parte virtual, ha abierto las puertas a que grandes divulgadores de ciencia como Carl Sagan, Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, Michio Kaku y Richard Dawkins hayan acercado al público en general a la ciencia, pues es un tema que a las masas le empieza a apasionar cada vez más y más, generando grandes éxitos, ya sea en series como Cosmos, en películas como Contacto y en libros como Breve Historia del Tiempo. El saber cómo surgió la ciencia es importante, pues nos hace valorar el cómo algunos seres humanos han tenido que luchar contra la ignorancia de la sociedad para poco a poco ir creando nuevos pensamientos en el colectivo. No cabe duda de que todas estas grandes mentes han contribuido para que ahora mismo tú y yo vivamos en un mundo mejor. Esto es un poco de ciencia. Gracias por vernos. ¿Este hombre va a hacer que yo coma alimentos sólidos? No, él solo quiere hablar contigo al respecto. Le dijiste que tengo que realizar tantos logros en mi vida que no puedo permitir que una salchicha entera me asesine. No con esas palabras.